el atributo compile y link nos sirven para administrar el elemento al que hemos asignado nuestra directiva. Si vemos en este ejemplo, la forma como tenemos de trabajar cuando utilizamos solamente jQuery y queremos modificar un elemento, seleccionamos el elemento, hacemos una comprobación y luego ya asignamos los atributos que sean necesarios. Esa es la forma típica cuando se trabaja con jQuery y a la que estamos acostumbrados realmente. En las directivas tenemos un espacio totalmente reservado para ese tipo de acciones y es el compile y el link. Aquí también nos da algunos extras, como son por ejemplo el scope, una referencia al scope, una referencia directa al elemento para poder trabajar con él, de esta forma de aquí, y directamente los atributos como si fueran un objeto. Si vemos el snippet de la versión buena de compile, lo primero que nos llama la atención es que todo lo demás realmente son versiones cortas de compile. Compile es la versión extendida, por así decirlo, dentro de la propia opción. ¿Vale? Lo que vamos a ver es que compile lo que trabaja es con un patrón de factoría o factory pattern en el que nos va a brindar la posibilidad de poder tener un closure aquí, en esta parte de aquí, y luego poder utilizarlo dentro de las otras dos funciones. Y tenemos que retornar un objeto dentro de compile. La función compile tiene que retornar un objeto pre y post. Cada uno tiene sus parámetros que nos van a ir refiriendo. Ojo con el compile, que aquí el t-elements es el listado de elementos y aquí solamente es el elemento único en el que hemos enlazado nuestra directiva. Esto es porque muchas veces podemos anidar una misma directiva dentro de otras directivas. Y luego más adelante veremos un ejemplo. Las versiones cortas. Dado que muchas veces no es necesario hacer toda esta estructuración, tenemos diferentes versiones cortas. Desde el mismo compile en el que creamos una función y retornamos otra función que básicamente va a ser exactamente lo mismo que postlink. No es necesario retornar este objeto, ya lo podemos tener. Luego también tenemos la opción link, que es realmente una versión corta de compile en el que directamente podemos asignar un objeto. Y esto es porque si no queremos tener este factory pattern del principio en que nos da compile con un closure y demás, pues directamente le asignamos un objeto donde le ponemos el pre y el post. Pero mejor aún, si solamente queremos utilizar post, link y todo lo demás nos sobra, porque no es necesario, podemos dentro del link asociarle una función que es exactamente lo mismo. Y esto es porque realmente la forma más simple de definir y casi por norma general la que más se utiliza es la de post. Todas estas formas cortas, por así decirlo, lo que nos intentan proveer es de intentar solventar cualquier limitación que te puedas encontrar y adecuarse a las necesidades que tú vayas a tener. Si veis en el anterior ejemplo, donde yo por ejemplo estaba haciendo un ejemplo muy sencillo de asignar un CSS y mostrar o ocultar la capa dependiendo de un atributo, no necesito configurar todo el compile con el factory pattern y devolver el objeto con el pre y el post y demás, porque todo eso lo habría tenido vacío y solamente habría llenado el post link nada más. ¿Vale? Luego, una parte que llama la atención y que a mí personalmente al principio no lo terminaba de entender muy bien era la parte del pre y el post. Pre que y post que se ejecutan estas funciones. Y para entenderlo, yo lo que he realizado realmente es una gráfica con animación porque creo que es la forma más sencilla. Y lo que he hecho es crear un elemento donde he ido anidando una misma directiva. ¿Vale? Los compile y demás. ¿Vale? Si vemos en los bordes rojos son cuando se ejecuta el pre-link y los bordes verdes cuando va el post-link. ¿Vale? Si vemos a ver si vuelve a empezar ahora mismo la animación para que nos vuelva. Cuando empieza ahora en gris en todo es que no se ha ejecutado nada todavía.
¿vale? No se ha ejecutado nada, el primero el post del padre, luego del hijo, luego otra vez su hijo, ve que no hay nadie, vuelve otra vez aquí, busca a su hermano y vuelve a subir arriba y de arriba vuelve a ejecutarse otra vez igual aquí, ¿vale? Y vemos cómo llega hasta arriba. Entonces, en esta capa de aquí, hasta que se ejecuta el post, ha pasado por todos los hijos que tiene y luego vuelve a llegar aquí. En esta, por ejemplo, de aquí, que vemos rojo, luego verde, es que como no tiene ningún hijo, otra vez inmediatamente después se lanza el post. Por norma general, es muy difícil que encontréis un caso en el que vayáis a utilizar el prelink y el postlink a la vez. Porque el prelink normalmente se suele hacer cuando queremos comprobar algo del scope, del scope, añadir un valor o modificar un valor en el pre y que luego después uno de los hijos lo vaya a recibir. ¿Vale? Si yo aquí quiero pintar, por ejemplo, que me diga cuántos padres de la misma directiva tengo, pues todos los demás en el pre van a tener que ir añadiendo. Porque si lo pongo en el post, si lo pongo en el post link, cuando llegue aquí ya habrá pasado por aquí y ya no tendrá ningún sentido, ¿vale? Si aquí, por ejemplo, digo, ¿cuántos padres tengo? Pues tengo 1 y 2. Pues en el prelink diría, va sumando 1 más 1 más 1 más 1. Si lo pusiera en el post, este de aquí nunca se enteraría cuando saltaba esta de acá, por lo cual no tendría ningún sentido. Y bueno, espero que lo hayáis entendido. Por cierto, una última cosa. Es muy importante tener en cuenta este flujo de la compilación, porque si os dais cuenta aquí en el compile, el hecho de que aquí tengamos referencia al controlador y aquí no, es porque el compile se ejecuta incluso antes que el controlador, que luego después más adelante veremos la opción del controlador. Antes que el controlador, después va el controlador y inmediatamente después va el pre y hace ya todo ese bucle con los hijos y demás. Y luego viene el post. Es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces nos vamos a servir de ese truquito para modificar nuestra directiva en el que en el compile voy a hacer algo y luego después en el controlador voy a chequear esa parte que he hecho o cualquier sistema parecido.